Bueno, abrimos un nuevo tema y en los últimos días distintas fuerzas políticas han presentado proyectos en el Congreso de la Nación para modificar los impuestos a las ganancias y a los bienes personales a fin, ¿no?, de evitar que la inflación continúe incrementando la carga impositiva sobre los sectores medios de la población. Para hablar de este tema está con nosotros Miguel Ángel Base, que es diputado nacional por la UCR. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Miguel? Bien, gracias. Gracias a vos por venir. No, gracias a ustedes, al contrario. Bueno, antes que nada, una de las fuerzas políticas que tiene proyectos en este sentido es la UCR, así que contanos de qué se trata el proyecto de ustedes. Bueno, en realidad, a ver, lo que nosotros buscamos es evitar que el impuesto a las ganancias avance fundamentalmente sobre el salario. Nosotros creemos que el impuesto necesariamente, o mejor dicho, la base no imponible del impuesto, o la base imponible, como se le quiera llamar, del impuesto tiene que ir evolucionando con la inflación, en realidad con la inflación y con el incremento de los salarios. Porque la verdad es que es, como todos sabemos, un impuesto, en definitiva, se convierte en un impuesto, como dice la CGT a veces, al trabajo. Y cada vez hay más contribuyentes, ¿no? Cada vez uno termina pagando más como consecuencia de la inflación y no de que uno, digamos, tiene un nivel real más alto de ingresos, ¿no? Claro, efectivamente. Y me parece que ahí tenemos dos problemas, digamos. Por un lado está el asalariado, digamos, el que depende de un sueldo y que, en definitiva, como vos decís, su sueldo va superando el mínimo y en consecuencia se va incorporando a la masa de contribuyentes que pagan el impuesto a la ganancia de manera injusta, digamos, porque distorsiona la masa de quienes aportaban. No es que una sea una persona más rica, digamos, sino simplemente, digamos, que por una cuestión nominal uno tiene un ingreso más alto, digamos, efectivamente, pero un ingreso que no compra más bienes y servicios. Efectivamente. Y está también el autónomo, digamos, no solo quien está en relación de dependencia, sino también el autónomo que, bueno, en definitiva también tiene una situación bastante complicada porque en el proyecto nuestro nosotros justamente contemplamos estas dos cuestiones. Queremos mejorar la situación del que percibe un salario y mejorar la situación del trabajador autónomo que también tiene, me parece a mí, la misma situación. Bueno, y esto complica obviamente a los sectores medios y bajos de la sociedad, ¿no? Hoy en día, Miguel, está en 15.000 pesos. Para los asalariados arriba de 15.000 ya comienzan a pagar ganancias. ¿Cuál crees que debería ser el nuevo piso, si se puede ponerlo, o depende cada año de la inflación? Nosotros creemos que lo lógico sería ir adaptándolo con la inflación. Claro que para eso necesitamos una situación distinta en el sentido de que la verdad es que teníamos una situación con la inflación, una medición de la inflación oficial desde el INDEC absolutamente deformada, digamos, mentirosa. Entonces, obviamente... Bueno, eso parece haber cambiado, ¿no? Eso, claro, efectivamente. Si esto es así, bueno, lo lógico es, si tenemos un índice creíble, sería bastante natural que se adaptara con la inflación. Hay otros criterios que plantean adaptarlo con el incremento de los salarios. Lo que ocurre que, en este sentido, también nosotros entendemos que el incremento de los salarios debe por lo menos acompañar los niveles de inflación. Así es que estamos más o menos en una situación coincidente desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, el oficialismo hace esto con las jubilaciones. Hay una fórmula que adecúa automáticamente, 2 veces al año, va actualizando de forma automática los saberes jubilatorios. ¿Por qué pensás que no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias y también es golpeado por la inflación? Sí, se puede con toda tranquilidad. Lo que ocurre es que el gobierno no lo hace justamente para aprovechar los meses de discusión hasta tanto se produce esta nueva adecuación, digamos. Bueno, estos meses aprovecha para recaudar mucho más a partir de lo que decían ustedes, que incorporan más contribuyentes a este impuesto, ¿no? ¿Qué perspectivas le ves a estos proyectos en el Congreso? ¿Crees que el gobierno los va a bloquear? ¿Crees que se pueden juntar los votos para que avancen estos proyectos? Yo creo que el gobierno lo que va a hacer en todo caso es acceder en este momento a modificar el mínimo, pero no creo que acompañe una
una propuesta legislativa, un proyecto de ley que termine estableciendo un sistema de adaptación automática como es el que debería ocurrir. Claro, ¿no? por ahí lo modifica, digamos, de hecho, por un decreto, digamos, con una ley, digamos, pero no, digamos, habilitando este debate legislativo. Claro, yo creo que el gobierno va a reaccionar así, lo que no es bueno. En definitiva es mejor que nada, por supuesto, porque en todo caso resuelve el problema urgente que tenemos, que es resolver la situación en este momento. Pero lo ideal sería que, como decías vos, que exista una forma de una actualización automática del mínimo a partir de una ley que podríamos discutir y encontrar una fórmula que nos permitiera realizar eso, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que se pudiera, ¿no?, avanzar en la formulación de un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? De algún lugar habría que sacar los recursos que el Estado Nacional va a perder, ¿no?, justamente al modificar este mínimo no imponible. Te digo, ¿por qué no? A ver, porque en realidad son recursos extraordinarios. A ver, si cuando el gobierno, vamos a suponer que a partir de hoy, el gobierno tiene un determinado presupuesto, determinado cálculo de recursos y determinado presupuesto de gasto, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ese cálculo de recursos está hecho sobre la base de la cantidad de contribuyentes que hoy pagan el impuesto a las ganancias. Ahora, resulta ser que producto de la inflación y el aumento del salario, después se van incorporando más contribuyentes. En definitiva, lo que está diciendo el gobierno es que tiene que recuperar lo que antes no tenía, ¿no? Pero estamos hablando igual de un Estado que hoy es deficitario y son menos recursos que va a tener ese Estado deficitario. O sea que estamos hablando de una ley que le generaría un problema fiscal al gobierno. A ver, hay otra cosa que decir también. El Estado, primero y principal, la inflación, los altos niveles de inflación también mejoran la recaudación del Estado. Por eso el gobierno nacional exhibe récord de recaudación. En realidad, este récord de recaudación está fundado fundamentalmente en la inflación que genera el aumento del IVA, digamos. Esto es, me parece, un dato importante a tener en cuenta. Tenemos 20 segundos para cerrar, a ver. La segunda cuestión, yo digo, el Estado lo que tiene que hacer es replantearse también la forma en la que gasta el dinero. Me parece que eso es fundamental y hay que tratar de ser más eficiente, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces con este debate realmente importante para los bolsillos de una gran parte de la clase media, pero que debe ser encarado con la seriedad suficiente o necesaria, digamos, para tener en cuenta, ¿no?, que esto puede generar problemas a un Estado que hoy es deficitario y que ese déficit que tiene el Estado es en parte una de las causas centrales del grave problema de la inflación. Así que nos vamos con este tema. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Metro a las 19:30.